Estamos en vivo desde ahí con Marcelo Benítez, que es periodista. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Augusto Pomar te saluda. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. Bueno, realmente sí. Hasta el miércoles Colón estaba en la fase 4 ya casi que ingresando a una especie de fase 5 con comercios que comenzaban a abrir en el rubro gastronomía, hotelería para viajantes, para exceptuados y también con una actividad económica que lentamente comenzaba a reactivarse con muchos protocolos, con mucha inversión también que hicieron los comerciantes para poder cumplir con estos protocolos. El jueves se supo extraoficialmente que había 4 personas con testeos rápidos que dieron positivos, que fueron a Paraná, y el día jueves, en realidad, esto fue el miércoles, el jueves llegó la información de que esos 4 estudios dieron positivo y pasó a ser rápidamente la ciudad que más casos tuvo en un día. Pero el tema aquí es que estas 4 personas no eran familias, que actualmente pasa esto, que el contagio familiar, sino que eran 4 amigos. Por lo cual se encendieron todas las alertas, hubo mucha gente que estuvo en contacto con estos 4 jóvenes de entre 20 y 30 años, y a partir de ahí, bueno, comenzó todo un trabajo muy fuerte de toda la parte, desde el gobierno provincial, del sector provincial de salud, para, bueno, poner en contacto a las personas que habrían estado en contacto directo con estos chicos, y también la preocupación de que esto se extienda a otras personas. De hecho, ese mismo día hubo 16 hisopados, de los cuales ayer la información llegó que 7 dieron positivo y Colón pasó a tener en 2 días 11 casos, 3 en total, que ya tenía 2 anteriores que habían venido del exterior, en 2 casos, y uno de San José que había venido de Buenos Aires, que ya fueron dados de alta. De esa tranquilidad, de esa flexibilización, de salir a correr, a andar en bicicleta, a hacer deportes, a abrir ya los restaurantes, Colón volvió en un día a fase 1. Marcelo, en la fase 1, ¿de qué vida gozaban? ¿Qué podían hacer ahí en Colón en la fase 1 ustedes? Bueno, como todo el país, a través del decreto del DNU que se conoció en principio, solamente almacenes de proximidad, farmacias, servicios muy esenciales, supermercados, y no mucho más, kioscos. Pero bueno, después se fue avanzando con pedidos también que se hacían a través del municipio del gobernador y del gobernador a Nación. De hecho, Cafiero ya había habilitado para que abran gimnasios, con protocolos obviamente, escuelas de danzas, y bueno, de ahí, y de hecho hoy la provincia de Entre Ríos, te cuento, a través de un decreto del gobernador, autoriza las reuniones familiares de 10 personas, hasta 10 personas, reuniones familiares. Pero Colón, San José y Lievi, que son localidades del departamento, están sin esa posibilidad, con toda la esperanza, la expectativa que se había generado. Imagínate, del jueves a hoy, 2 días, estamos en esta situación de 11 a 16 hisopados que llegarían hoy los resultados, de los cuales esperan algunos sean positivos. Colón hoy está en una fase con respecto a la pandemia del virus de circulación por conglomerado, o sea, los afectados son personas allegadas al caso 0, que sería un matrimonio que viajó a Buenos Aires y no cumplió la cuarentena de 14 días y que había contagiado a un hijo, después a través de algunas violaciones, si quiere, al cuidado que habría que tener con respecto a las reuniones sociales o las vidas sociales que no se cumplieron. Bueno, comenzaron a llegar casos en principio de jóvenes contagiados. Bien. Y ahora ya se ha atendido. A ver, Juan Venturino, sí, compañero, a ver, dime. Quería preguntarte si efectivamente habían tomado agenda y si esto estaba previsto por parte del arco político de esta cuestión, porque claramente cuando se restringe se está observando y cuando se libera también tiene que haber mucho cuidado. Ya tenemos el caso de Mar del Plata, por ejemplo, hay una serie de casos que han sido similares. El de Necochea, por ejemplo. También. Bueno, acá hay controles al acceso a la ciudad, la gente que viene de otras provincias o ciudades como Buenos Aires que tienen riesgo de contagio, tienen que hacer cuarentena sí o sí, al igual que los que venían del exterior en su principio o los repatriados, pero el control en la entrada, vos con el DNI, diciendo más o menos dónde venís, acá en la entrada de la ciudad, aquí hay un ejido también que pertenece a la ciudad, donde hay muchas casas, gente que vive allí. Bueno, la gente entra, no digo con facilidad, pero el tema es que el virus lo trajo un residente de Colón. Bien.
Bien, a ver, entonces, para repasar, estaban Sí. en fase 1, tuvieron un nuevo brote, retrocedieron a fase 4 y se dijo por cuánto periodo van a estar, perdón, ¿se dijo No, por al cuánto revés. periodo van a estar en esta fase? Estábamos en fase 4, inclusive ya saliendo de esa fase, se vuelve a fase 1. Esto a partir de los casos de los primeros 4, ya lo decide la provincia, ni siquiera el municipio. Ujú. El ente inspector es el COES, se llama así, Comité de Emergencia Sanitaria Provincial, que bueno, ya comunicó el mismo viernes al municipio. Aquí estoy en la municipalidad, yo adentro está el intendente, si ustedes por ahí quieren hablar con él, está dispuesto a hablar. Se llama José Luis Walser. También hay un tema que esta cuarentena no solamente en la responsabilidad de las personas que no la cumplieron. Está claro que el problema pasó por ahí, de ahí se contagió uno de los hijos y una vida un poco social, activa, inclusive también laboral de estas personas, generó toda esta situación. Ahora vemos un poco de movimiento, pero recién no había nadie y en días anteriores Colón tenía casi una vida, no digo normal, pero o una nueva normalidad. Marcelo, ¿cómo tomó la ciudadanía de Colón esta situación? Porque si bien nosotros no estamos retrocediendo, sino de a poco se van abriendo algunas cosas, tenemos que estar abiertos a que esto suceda, porque es una posibilidad real. ¿Cómo tomó la ciudadanía esto? Bueno, con mucho enojo, fue el primero, porque también se hablaba de que estos primeros contagiados habrían estado participando de algunas fiestas. Esto no está tan confirmado, ellos los desmienten. Sí, confirman que ha habido algunas reuniones de juntarse en amigos. Algunos de estos chicos son jugadores de rugby, pero bueno, tienen, más allá de su trabajo, también una vida social importante y se habla que ha habido reuniones, quizás sin saber el problema que tenían. El enojo fue primero hacia ellos, se van conociendo más detalles del caso cero, y ahora el enojo es hacia esa persona que no cuidó la cuarentena, contagió a un hijo, que se contagió amigos, han compartido mate, ellos lo han dicho en sus redes, han compartido algunos asados, cuando todavía no estaba permitido. De hecho, en Colón nunca estuvo permitido eso. Bien, te agradezco muchísimo, Marcelo, la comunicación. Esperemos que este pequeño rebrote se pueda controlar y que rápidamente puedan volver nuevamente a la fase 4, ¿no? Que era más de normalidad. Claro, que sería dentro de 14 días si todo sale bien y no se genera el temor que tiene también inclusive el gobierno de la provincia, que se mantenga a lo que hemos llegado, que no es nada agradable, pero bueno, todavía no hay un virus comunitario. Los contagios son por justamente conglomerados de grupos cercanos a estos chicos. Pero te cuento que hay 120 personas aisladas por haber tenido algún contacto directo o indirecto, y que hay 16 casos en estudio, por lo cual ese número de 11. Tengamos en cuenta que la provincia de Entre Ríos hasta acá tenía 35 casos. Después de estos 11 casos de Colón tiene 46. Digo para dimensionar el número, ¿verdad? Y cómo en 2 días todo puede cambiar, y me parece que la sociedad no estaba preparada para eso, más allá de que sabemos que puede pasar, pero realmente cuando pasa se genera toda esta incertidumbre, esta bronca de estar 70 días muchos cumpliendo con la cuarentena, cumpliendo con lo que se pide desde el gobierno nacional, provincial, municipal, y que de repente se rompa en nada, ha causado realmente mucha bronca, Indignación. mucha indignación. A ver, le voy contando a la gente, ya tengo en los estudios, está Fernando Iglesias, vamos a estar hablando mucho de también cómo traza la política esta cuarentena, la grieta que siempre está latente, siempre está viva en cada decisión, en cada conferencia. Vamos a estar dialogando con él. Pero para cerrar, quisiera saber, en términos económicos, Colón, en esta fase 4, ¿había un movimiento comercial ascendente? ¿La gente empezaba a tener una vida de consumo más razonable? ¿O el comercio, más allá de la apertura, sufría lo que se está sufriendo a nivel nacional? Lo sufría porque Colón vive fundamentalmente del turismo, que es una actividad que está totalmente paralizada, y también del comercio con el Uruguay, por una cuestión de cambio, que está muy cerca a Paysandú, nos divide un puente, que al estar cerrada la frontera, el comercio diario con Paysandú, acá era muy común ver autos uruguayos todo el día, y eso también obviamente que resiente, y la no llegada de turistas también. Lo que sostiene un poco la economía es por ahí los cuentapropistas, las personas que habían podido salir a trabajar en la construcción, que crece mucho,
vinculado con el turismo, por cierto, tuvimos un verano muy bueno, una buena temporada, y también con 3 empresas avícolas, no de Colón, de la ciudad, pero sí de la región, que tiene también trabajadores allí, y también de otro frigorífico cárnico, lo que también genera preocupación, porque aquí cerca, en el departamento de Uruguay, San Justo, una localidad, fue cerrada todo el pueblo por 3 casos, porque había afectado también a un frigorífico de 200 trabajadores. Por eso también es bueno para analizar economía o salud. Cuando se ve afectada la salud y que afecta también en este caso un frigorífico que tiene que cerrar con 200 personas, imaginás que también la salud está jugando en la economía. Totalmente. Marcelo Benítez, periodista en Colón. Muchísimas gracias por esta salida. Te mando un abrazo. Abrazo, que pasen bien.